Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:44. Hace pocos días conversamos aquí en este espacio con David Almeida, quien es el representante, el vocero de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo. A partir de un comunicado que había emitido ANTEP, que es esta asociación, donde decía: los trabajadores desmentimos con cifras los ataques contra Petroecuador y sus funcionarios. Hablando, por ejemplo, de los sueldos dorados. Según los trabajadores, la mentira, los ataques más recientes determinan que habría más de 1,000 trabajadores con salarios superiores al del presidente de la República. La verdad, desde la óptica de ANTEP, los salarios están publicados en la web de Petroecuador, sección transparencia. De una simple revisión se puede determinar que solo 46 personas tienen un sueldo superior, la mayoría en puestos de responsabilidad, gerencias, jefaturas, etcétera. Ningún funcionario supera el sueldo de la gerencia general. También sobre el gas asociado de petróleo en los mecheros. Petroecuador no realiza ningún esfuerzo para reducir la quema de gas. Esa dicen que es la mentira. Gasta $1,300 millones al año en diésel, que podría ser reemplazado por gas más barato. La verdad, desde la óptica de los trabajadores. Dice: somos los primeros interesados y preocupados por reducir la quema de gas asociado, puesto que somos los más expuestos a los mecheros y buscamos el aprovechamiento de recursos. Hemos realizado un esfuerzo técnico permanente para aprovechar el gas y reducir el uso del diésel en la generación. Según las cifras del reporte estadístico de Petroecuador, en 2022 se aprovechó en gas 1,28 millones de barriles equivalentes, mientras que para 2023 se incrementó en 1,82 millones de barriles equivalentes. Si se licita el aprovechamiento del gas a una empresa privada como se pretende, el proceso no sería más rápido, solo se repartiría la renta petrolera con un particular. ¿Qué dicen ellos? Que son ataques mediáticos y que lo que se busca es privatizar la renta petrolera. Vamos con una visión distinta, luego de haberlo escuchado, como digo, hace pocos días a David Almeida. Está con nosotros el consultor en geopolítica energética, Nelson Baldión, conectado de modo telemático. ¿Cómo le va, Nelson? Bienvenido, buen día. Mauricio, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, los trabajadores petroleros dicen que se busca privatizar la renta petrolera y se refieren básicamente a esta posibilidad que no se ha concretado aún de concesionar la explotación del gas natural. Creo que el Campo Amistad es el principal referente de esto, un proceso que no ha terminado de consolidarse, de concretarse. El último proceso se declaró desierto, etcétera. Pero dicen que lo que se pretende es privatizar o repartir la renta petrolera a particulares. ¿Cómo le ve usted, estimado Nelson? Yo creo que estos discursos de falso nacionalismo nos están haciendo mucho daño. Solo veamos desde la perspectiva internacional. Países altamente nacionalistas como México están delegando a la iniciativa privada este tipo de operaciones. Sobre todo, ¿por qué? Porque más allá del tema es que tenemos en esas empresas, en esas delegaciones, porque no es privatización, es una delegación hacia empresas que tienen un capital para justamente hacer estas operaciones, tienen la tecnología para hacer estas operaciones. Pues el beneficio sería incrementar la producción de gas o de derivados petroleros o de petróleo, justamente para hacer más eficiente la producción del Ecuador. Si estuviéramos tan bien, básicamente la producción del país no estuviera tan caída. Estamos hablando de casi 480,000 barriles promedio. Si estuviéramos tan bien, no tuviéramos analistas internacionales como Javier Blas hablando de los malos procesos de importaciones que ahora están juzgados en cortes internacionales. Si estuviéramos tan bien, los procesos de compras no fueran tan dañinos para la empresa, porque a veces se compra lo que no se debe con tal de justamente abastecer a la empresa de cosas que no necesita. La selección de personal, bueno, en ese criterio básicamente, ahí yo concuerdo que empresas de la magnitud como Petroecuador sí necesita técnicos de alto nivel, y un técnico de alto nivel no gana los sueldos que se proponen. Para empresas como Ecopetrol, que es una delegación público-privada, justamente, pues los sueldos son con escalas internacionales porque las responsabilidades son muchas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, sin entrar en política interna del Ecuador, lo que sí puedo decir son prácticas que están llevando las multinacionales, las empresas nacionales de cada país a comenzar a delegar a empresas privadas la optimización de este tipo de operaciones que permiten justamente lo que tanto necesita el Ecuador, que es incremento de producción de gas y de petróleo.
Nelson, buen día. Delegar a empresas privadas como un sinónimo de privatización, como advertiría ANTEP, que sería la intención en este caso. Nunca. Privatizar, delegar. En el Ecuador ha habido delegación. El campo AUCA es una colaboración público-privada entre Petroecuador y empresa privada. O sea, existe el modelo. Lastimosamente, en este momento más crítico del país, cuando necesitamos incrementar la producción, justamente las organizaciones petroleras estaban en contra en pro de apoyar el tema del ITT, que no salga de producción. Y eso significa que no es que estamos privatizando, sino estamos peleando todos por un objetivo nacional, que es incrementar la producción, ya que todos los países, por lo menos que son petroleros, hablemos de Colombia, hablemos de Venezuela, hablemos de México, todos están apuntando a la independencia energética. Y si Petroecuador no tiene lo que es más importante, que es esta independencia económica para generar proyectos de producción, ¿quién lo puede hacer? La asignación justamente hacia un tema de que las empresas privadas que tienen capital, la tecnología suficiente, a través de contratos de participación, que es a riesgo del inversionista, no de Petroecuador, les permite incrementar la producción para generar trabajo. Miren lo peligroso de la caída de producción en Ecuador. Este momento en las zonas de la Amazonía está entrando la guerrilla, porque justamente está bajando la operación, ya no hay control de las autoridades, el ejército no tiene para qué controlar infraestructura petrolera, porque tiene otras funciones más específicas, que es la seguridad, en zonas, por ejemplo, Quito y Guayaquil. Pero esa zona se está quedando abandonada porque no hay operaciones petroleras, que este tipo de operaciones ilegales están entrando. Entonces yo creo que el objetivo nacional no es privatizar, es a través de contratos de participación entrar en una alianza público-privada, viéndolo desde el esquema de un diálogo más fluido que existe en la prensa, una alianza público-privada que permite incrementar producción. Y Petroecuador tiene ese modelo. El campo AUCA es un modelo de alianza público-privada donde se ha incrementado la producción, el activo sigue siendo de Petroecuador y se han beneficiado de eso, y todos los ecuatorianos no nos hemos beneficiado de esa producción. Ahora, yo le pregunto a usted, bajo esa visión, ¿por qué, por ejemplo, ha fracasado el proceso de concesión para la explotación del campo Amistad? En los dos últimos gobiernos, y hablo yo desde la clara orientación político-ideológica de esos gobiernos, el del presidente Moreno, el del presidente Lasso, y yo le añadiría el actual, el gobierno del presidente Noboa, ¿por qué no se ha apuntalado esa posibilidad, Nelson? Porque justamente lo que hablamos, o sea, si está también Petroecuador, si es que lo que se dice es verdad en el comunicado, pues estaríamos con un incremento de producción, estuviéramos visitando campos. Petroecuador mismo estuviera incrementando la producción de gas y petróleo. Lastimosamente no es así, porque entendemos la limitación que ellos tienen. En este momento es más fácil importar derivados, que es el problema del déficit fiscal que tiene el Ecuador en este momento, que lo que es producir, porque producir es sumamente complejo. También me pongo en los pies de Petroecuador. Los procesos licitatorios que son auditados por la Contraloría terminan siendo un fracaso, ya que todos los funcionarios tenemos o tienen miedo justamente a los procesos de Contraloría, que muchas veces no son bien entendidos. Entonces, repito, si es que yo pienso que de alguna manera el trabajar en estas alianzas públicos-privadas, delegar a empresas privadas este incremento, hace que los procesos sean hasta más sencillos, porque estas empresas multinacionales de Canadá, Estados Unidos, hasta las mismas chinas, tienen procesos internos que les permite, procesos de compra sumamente eficientes, que les permite asignar recursos para el incremento de producción, contratar al personal necesario con los sueldos justos en escalas que son justamente internacionales para estos procesos de responsabilidad, el manejo comunitario, que es sumamente importante. Entonces, y sobre todo lo más importante, Fabricio, es que tienen el presupuesto económico. Ahorita el momento para pedir un lápiz en instituciones públicas es sumamente difícil por lo apretado de los presupuestos y la burocracia que existe. Entonces, si vamos al tema de Amistad directamente, si es que hubiera sido tan fácil el proceso como a veces pensamos, pues ya estuviera funcionando, estuviera delegada, o la misma Petroecuador hubiera incrementado la producción. Y yo creo que desde ese punto de vista, estos procesos burocráticos, que no existe un gobierno corporativo, una línea transparente, que repito, no lo digo yo, el último artículo de Bloomberg es sumamente brutal acerca de cómo se ha venido manejando el tema de compras de diésel a nivel internacional,
realmente ya los ecuatorianos no tenemos por qué hablar, porque la prensa internacional, los analistas internacionales, los reportes internacionales de oil and gas reflejan justamente estos procesos que ha habido ineficiencia del Petroecuador, que yo creo que es una empresa muy noble, que tiene grandes técnicos, pero que el problema es justamente estos procesos que no le permiten a ellos optimizar estas licitaciones. Por eso yo repito, miren, por ejemplo, el tema de ronda intracampos, la 2 todavía no se ha podido asignar, hay procesos burocráticos pendientes, ese es un proceso que se está delegando a inversionistas internacionales, pero lastimosamente los procesos son tan complicados que faltan permisos incluso del Ministerio de Finanzas y Economía, que hacen que se esté ahí estancada casi 2 años, 700 millones de dólares, que sería el beneficio para el país en este momento tan crítico que se necesita. Un oyente por acá le dice, los contratos por participación han sido históricamente un atraco para el país. Lastimosamente hay que entender bien cuáles son los contratos de participación. Eso es a riesgo del inversionista. Por supuesto que el inversionista va a meter cientos de millones de dólares justamente para intentar incrementar producción, explorar ese yacimiento, incrementar esta producción, y por ende justamente la negociación de los contratos se busca que haya un equilibrio. Se necesita conocer bien los contratos para saber si son un atraco para el país. Pero eso se entiende desde el concepto. Se han dado al erario nacional un buen presupuesto que nos permitió en su momento sostener lo más importante que tiene el Ecuador, que es la dolarización. Nelson, se entiende, Nelson, el concepto del contrato de participación. Lo que usted dice es cierto. Al contrato de participación suscrito entre el Estado y un privado, se supone que el riesgo lo asume el privado. Pero uno de los cuestionamientos que se generaron en su momento para pasar al otro extremo de los contratos de participación, a los de prestación de servicios, era el porcentaje, que había contratos en los cuales el Estado no ganaba ni el 20% de la renta petrolera. Correcto. Por eso justamente, si es que hubo esos desfases en este momento, creo que es importante entender que el Ecuador, y recordemos que cuando hicieron los servicios el petróleo estaba a $140 el barril. O sea, había un exceso bollante de ingresos de recursos. En este momento el país no tiene recursos y justamente la demanda mundial de petróleo hace que los inversionistas internacionales, mire, ayer una empresa china acaba de ganar casi $9,000 millones. O sea, la demanda mundial, lo que quiero decir con esto es que la demanda mundial de petróleo existe, por ende ellos tienen el capital intensivo para invertir en estos proyectos de gran escala, justamente para lo que usted dice, tener este momento que ellos arriesguen y que el país se beneficie de ese riesgo, porque de alguna manera no tenemos, ni siquiera el ministerio tiene para este momento incrementar la producción del campo Sacha. Mire, el campo Sacha, este momento es la joya de la corona. Normalmente se sabe a nivel internacional, los estudios que tenemos, que está con 80,000 barriles. Pero los estudios dan para subir a 130,000 barriles de producción. ¿Por qué no lo hacemos? Necesitamos capital y mucho dinero para justamente incrementar esa producción. El mismo hecho del campo IPT. Yo no sé cómo se va a hacer, porque se necesita aprobar un presupuesto aproximadamente entre 1.600 o 2.000 millones de dólares para una salida que todavía no se tiene un plan ambiental y una licencia ambiental. Todo eso cuesta dinero. Si no lo conseguimos de afuera porque no lo tenemos, no tenemos ni ya para pagar los sueldos públicos, ¿cómo vamos a incrementar la producción? Y los únicos que en este momento tienen son las empresas internacionales. Y no hay los de países desconocidos, hablemos del mismo Canadá, que tienen sistemas de compliance sumamente estrictos, o la misma Estados Unidos. Mire cómo en Ecuador los temas de importación de derivados a través de traders no han sido juzgados en cortes ecuatorianas, han sido juzgados en cortes norteamericanas. Es tener un gobierno corporativo que le permita cotizar en la bolsa y que le dé procesos transparentes, que eso mismo permita saber si los contratos, si fueron lesivos, se juzguen en cortes internacionales para que no dañen y lesionen el país. Nelson, hace pocos días se conoció la noticia, hace menos de 2 semanas. Entiendo que esto fue en el marco del viaje del presidente de la República a Canadá. Participó en una actividad minera, pero en reuniones del presidente había anunciado que el campo Sacha será concesionado. ¿Tiene usted información oficial sobre eso, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo ve esta posibilidad de una concesión del campo Sacha? O sea, repito, es una delegación que existe, y ese modelo ya existe. Repito, el campo Auca, el campo Chuchufindi, son una delegación, una participación en
público-privada. Es más, el campo AUCA se está negociando en este momento y es importante hablar justamente de que en un momento donde había un petróleo muy alto, pues básicamente se mejore la tarifa. Eso yo creo que sería lo importante. Y como veo, supremamente positivo, porque lastimosamente en este país que hay inseguridad jurídica, que los procesos cuando le dicen te voy a cumplir una cosa y mañana no se cumplen y le cambian las reglas de juego, me siento halagado que se vea en el Ecuador una posibilidad. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué, Fabricio? El incremento de consumo de petróleo en el mundo en este momento está en 103 millones de barriles de petróleo al día. Y estamos para el 2040, según el último informe de la OPEP, vamos a 116 millones de consumo diario de barriles de petróleo. El Ecuador, en este momento, está produciendo 485,000 barriles. ¿Sí? No somos nada en el contexto mundial, pero la ventaja que tenemos es que estamos en América y la demanda existe en un país cercano como Estados Unidos, y eso significa que los inversionistas están buscando el recurso, tanto petrolero como mineral, para satisfacer esas necesidades que se vienen en un mundo altamente conflictivo. Recordemos que cada vez más las guerras que se están dando son por petróleo, son por energía. Nosotros tenemos energía bajo el suelo y no la estamos aprovechando, no estamos explotando, refinando para tener nuestras gasolinas baratas. Estamos importando extremadamente caro. Entonces, si es que podemos el campo, Sacha, pasar a iniciativa privada, hacer lo que ya tienen con Shushufindi, con AUCA, es extremadamente positivo, ya que entiendo que hay bonos de inversionistas extranjeros que permiten justamente generar el dinero que se necesita para incrementar la producción. Repito, es interesante tener 80,000 barriles en este momento, y lo vemos desde Houston, que es una buena producción, pero el potencial del campo es llevar a 130,000 barriles. Eso aproximadamente está en unos 1.500 millones de dólares, pero son casi 50,000 barriles más que tendría de ingreso para el país para compensar la salida del ITT. Y repito, no lo digo yo, lo veo en reportes internacionales, lo hablo con expertos en Houston, en Canadá, en Londres, que permite entender la dinámica geopolítica. Por eso, para no entrar en la política interna, yo le estoy diciendo cómo se ve desde el extranjero al Ecuador. Lastimosamente, si el Ecuador no comienza a incrementar producción y salimos del stock de mercado mundial y no colocamos más petróleo, simplemente es un producto no demandado, y eso va a incrementar el castigo que tiene actualmente el precio de la proforma presupuestaria del Ecuador. Va a aumentar el castigo, que ahorita está en 9, llegará a 15, porque simplemente ya es un producto no apetecido porque no estamos poniendo a producción. Entonces, desde ese punto de vista, es sumamente positivo, ya que el Ecuador tendrá más petróleo para poner en el mercado internacional, bajará nuestro castigo y eso nos permitirá tener más ingresos para el país. Oiga, Nelson, y para ir cerrando, el país está a la expectativa de lo que puede pasar con el precio de los combustibles. El presidente Noboa había anunciado, y su gobierno, que a partir del segundo trimestre del año se tomarán decisiones. Creo que a esta hora no sabemos cuál será esa decisión. Se hablaba inicialmente de una focalización de subsidios. Luego empezaron a hablar de aumentar gradualmente en 10 centavos mensuales el precio de las gasolinas, del diésel, y creo que con el diésel no se van a meter, pero sí con la y con la Ecopaís. ¿Cómo le ve usted esto para ir cerrando, Nelson? Mire, desde el análisis geopolítico, parte de las guerras mundiales que se están viviendo en este momento, porque es así, es una guerra comercial mundial, son conflictos, es por el tema justamente de que el recurso petrolero está comenzando a mermarse. Si bien es cierto, Estados Unidos está en 13.4 millones de producción diaria de barriles de petróleo, Arabia Saudita ha bajado la producción con Rusia, eso hace que se mantenga estable en 80. ¿Qué pasa si Estados Unidos no logra seguir aumentando producción y los precios comienzan a subir? Ecuador es altamente dependiente en este momento de las importaciones de diésel. Repito, ha habido en muchos medios de comunicación que las importaciones hechas por Petroecuador de diésel están superando a las exportaciones de petróleo que tenemos. Y el diésel que estamos comprando a trader está aproximadamente en $170 del barril, mientras México, Brasil le está comprando directamente a los refinadores en $60 del barril. Imagínense si incrementa un barril de diésel a 200. Simplemente no es que nos pasarán a los consumidores finales, sino ese subsidio luego se traducirá en más impuestos, en más IVA, que nos tocará pagar esa factura que tenemos que devengar a los proveedores que nos dan. Entonces, desde ese punto de vista, países altamente
digamos, una visión de izquierda, como Cuba y México y el mismo Colombia, han eliminado por completo los subsidios, porque ellos saben desde el fondo el trasfondo de la geopolítica mundial que se viene en términos de combustibles. Y ellos han reforzado mucho el incremento de producción interna y refinación de sus propias gasolinas para tener la independencia energética que nosotros debemos empezar a pensar a largo plazo. Mire, solo en México, la delegación de contratos de empresa privada, y repito, Pemex es una empresa sumamente nacionalista, con procesos muy enfocados justamente a tener este nacionalismo que tiene, ha delegado a empresas internacionales, y en el periodo de 3 meses, con el mismo Carlos Slim a la cabeza, han aumentado casi 200,000 barriles de producción petrolera. Por eso le digo, los ejemplos no tienen que ser en Ecuador. Yo le pido una reflexión de que veamos los ejemplos internacionales y la tendencia mundial que se está dando para el beneficio del Ecuador y los ecuatorianos, y hasta de los mismos empleados de la empresa de Petroecuador. Si generamos más inversión, yo creo que las empresas privadas comenzarán a contratar técnicos de alta calidad que permita justamente generar lo que necesitamos ahorita en este momento, que es el trabajo y sobre todo seguridad, porque si incrementamos producción en campos, porque el pastel es muy grande, Fabricio, el petróleo está demandado, y si explotamos más va a ser beneficioso para Petroecuador, porque va a quitarse esa carga que tiene tan fuerte de comprometerse a generar incrementos sin dinero, pero si comienzan a generar réditos para el Estado, se transferirá para que den más presupuesto para las operaciones de Petroecuador, y sobre todo para los sueldos de la carga burocrática que tenemos. Entonces, como usted bien dice, el tema de los subsidios, yo soy muy ferviente de que debido al futuro que se viene en términos de geopolítica energética, tenemos que eliminar. Creo que es mucho más fácil que todos asumamos este costo al principio, que luego nos va a salir más caro, porque de la noche a la mañana nos termina generando un IVA que ahora ha retraído la economía, y que no sabemos cómo vamos a reaccionar todos en este momento en el país. En cambio, Colombia, el mismo Estados Unidos, ellos saben que cuando sube el precio del petróleo consumen menos, y si baja consumen más. Así es la dinámica de la oferta y demanda. Yo creo que en ese punto de vista la reflexión sería este momento atraer lo que más se pueda de inversión para el país, para mitigar este riesgo de quedarnos ilíquidos, porque en este momento la economía está siendo ilíquida, y sobre todo la dolarización, que es lo que nos da esa estabilidad, se está poniendo en peligro. La dolarización, recordemos que necesitamos divisas, sobre todo los dólares, que es nuestra moneda en este momento, la paridad que tenemos, y es lo que tenemos que reforzar justamente para mitigar un riesgo de un shock externo mucho más fuerte ante la posible escalada del conflicto en Rusia y Ucrania. Eso yo pienso que se va a complicar en los próximos días, y recordemos que Rusia sigue siendo uno de los mayores productores de hidrocarburos, que tenemos que ver esa dinámica y cómo va a reaccionar la OPEP, si se va a restringir mucho más la producción, y eso haga que incremente los combustibles, los hidrocarburos. En este momento está casi en $83 del WTI, y eso hace que nosotros en la poca producción ganemos menos, ya que estamos importando más. Lo que se tiene que hacer en este momento es incrementar la producción para tener estos ingresos que beneficien al Ecuador. Nelson, gracias por sus aportes desde la óptica técnica para este debate sobre la situación de Petroecuador, los anuncios del gobierno, las cosas que no se han cumplido y lo que se viene. Un abrazo, Nelson, muy gentil. Buen día. A ustedes, buen día, gracias. Gracias a nuestro invitado, Nelson Baldión, especialista en materia energética, conversando aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.